En la gélida recepción de un rascacielos de Madrid, el multimillonario Khalid al-Jamil era una tormenta de furia contenida. Su imperio, forjado en el desierto de Dubái, parecía encogerse ante la incompetencia de un traductor ausente. A su alrededor, el lujo y el poder se inclinaban, pero nadie podía calmar su alma herida. Nadie, hasta que una figura casi invisible, una joven limpiadora llamada Lina, se acercó con timidez. Con un árabe perfecto, casi infantil, le susurró las palabras que destrozaron su mundo. «Señor, quizás un té con menta y cardamomo le calmaría el alma». Eran las mismas palabras, la receta secreta que su hermana Sara, desaparecida y llorada durante 20 años, le preparaba para consolarlo. ¿Qué harías si el eco de un pasado que creías muerto resonara en la voz de una completa desconocida, destrozando el muro de dolor que habías construido durante 2 décadas? Pero antes de desvelar cómo una simple taza de té pudo convertirse en la llave para derrumbar un imperio de mentiras y dolor, detente un momento. Si tú también crees que el destino tiene hilos invisibles capaces de reescribir la más trágica de las historias, toca el like para fortalecer esta conexión y suscríbete ahora mismo. Hazlo, porque lo que estás a punto de descubrir demostrará que la sangre y el amor nunca olvidan su camino, por mucho que el tiempo y la maldad intenten enterrarlos. Esta no es solo una historia. Es la prueba de que los milagros existen y a veces tienen el sabor de un recuerdo perdido y la mirada de alguien a quien creías no volver a ver jamás. El mundo de Khalid se detuvo. El ruido de la recepción, los susurros de sus ejecutivos, todo se desvaneció en un silencio atronador. Sus ojos, acostumbrados a analizar cifras y contratos millonarios, ahora escrutaban el rostro de Lina con una intensidad que la hizo retroceder un paso, asustada. Buscaba desesperadamente un rasgo de Sara, un destello de su hermana en esa joven española que no podía tener más de 20 años. Para Lina, aquel hombre imponente era un misterio aterrador. No entendía por qué su simple ofrecimiento, unas palabras que habían brotado de su interior sin saber cómo, habían provocado tal terremoto emocional. El conflicto nació en ese instante. La búsqueda obsesiva de un hombre atormentado contra el secreto inocente de una joven que era, sin saberlo, la pieza perdida de su vida. Khalid no esperó. Esa misma noche se presentó en el humilde piso de Lina, en un barrio obrero de Madrid, un mundo de ladrillo visto y ropa tendida que chocaba violentamente con su existencia de mármol y oro. Ante la mirada atónita de los padres adoptivos de la joven, un matrimonio de ojos bondadosos y manos curtidas por el trabajo, le hizo una oferta que suspendió el aire en la pequeña sala. «No quiero que limpies más suelos», dijo con una voz que era a la vez una orden y una súplica. «Quiero que trabajes para mí como mi asistente personal. Te necesito». Lina sintió un vértigo paralizante. Aquel hombre le ofrecía un escape, pero también la arrastraba hacia un misterio que le helaba la sangre. No era un trabajo, era una invitación a un laberinto del que no sabía si saldría ilesa. La investigación comenzó con una delicadeza casi sagrada. Khalid, sentado en el sofá desgastado de la familia García, escuchaba con una reverencia que desconcertaba a Lina. Dejó de ser el magnate implacable para convertirse en un hombre que buscaba respuestas en los recuerdos ajenos. Los padres de Lina, conmovidos por su dolor palpable, le contaron cómo la encontraron envuelta en una manta raída a las puertas de un orfanato. Una noche de tormenta, 20 años atrás. Sacaron una pequeña caja de madera, el único tesoro de su pasado. Dentro, junto a unos patucos descoloridos, había un trozo de tela bordado con un hilo dorado que formaba una media luna. Al tocarlo, una corriente eléctrica recorrió a Khalid. Era un patrón de tejido inconfundible, uno que solo se hacía en una pequeña aldea cerca de su hogar en Dubái.
Mientras la esperanza florecía tímidamente en Madrid, en un lujoso despacho con vistas al desierto, la oscuridad se movía. Rashid Al-Jamil recibió una llamada de su informante en España. La noticia de que Khalid había contratado a una joven limpiadora y estaba investigando su pasado le llegó como un veneno lento y furioso. Su rostro, siempre controlado, se contrajo en una máscara de fría rabia. No podía permitir que un fantasma de 20 años destruyera el imperio que había construido sobre la mentira y la traición. Con una calma aterradora, dio sus órdenes. Quiero que parezca una oportunista, una cazafortunas. Socavad la confianza de mi hermano. Usad su propio dolor en su contra. Haced que dude de su cordura, que crea que está persiguiendo un espejismo nacido de su luto. El ataque no tardó en llegar. Sutil, pero letal. Un artículo estratégicamente colocado en un periódico financiero internacional hablaba sobre millonarios vulnerables engañados por estafadoras con historias trágicas. Uno de los asesores de mayor confianza de Khalid, un hombre a sueldo de Rashid, le mostró el artículo con falsa preocupación. «Señor, debe tener cuidado. Su dolor le hace un blanco fácil». Por un instante, la duda mordió el corazón de Khalid. ¿Y si todo era una cruel artimaña? ¿Y si su anhelo por encontrar a su sobrina le estaba cegando? Pero entonces miró a Lina, que leía el artículo con una confusión herida en sus ojos, y vio en ellos la misma inocencia que recordaba en su hermana Sara. Arrojó el periódico a un lado, su decisión más firme que nunca. «No me importa. La verdad está con ella, lo siento aquí», dijo, golpeándose el pecho. «Y la encontraremos, cueste lo que cueste». La ira de Rashid era un veneno que se extendía desde Dubái hasta las calles de Madrid. Las noticias de la cercanía entre Khalid y la limpiadora no eran un simple inconveniente. Eran una sentencia de muerte para su imperio de mentiras. Comprendió que la manipulación psicológica no bastaría. Necesitaba infundir un terror puro, un miedo que rompiera ese incipiente lazo de confianza. Esa misma noche, mientras Lina regresaba a su casa, un coche oscuro le cerró el paso. Dos hombres de rostro impasible bajaron la ventanilla. Algunas familias es mejor no buscarlas, siseó uno de ellos con una frialdad que congeló el aire. El dinero de tu amigo millonario no podrá comprarte una nueva vida si pierdes la que ya tienes. No la tocaron, pero la amenaza quedó grabada en su alma como una cicatriz. El terror paralizó a Lina. Corrió hasta su portal, con el corazón desbocado, sintiendo por primera vez que el humilde y seguro mundo que conocía se había resquebrajado para siempre. Su primera llamada, entre sollozos ahogados, fue para Khalid. La reacción del magnate fue volcánica. En menos de 20 minutos, su coche blindado estaba frente al edificio de Lina, y él subía las escaleras de dos en dos, con una furia protectora que nunca antes había sentido. Al verla pálida y temblando en brazos de su madre adoptiva, su dolor se transformó en una promesa de acero. «Nadie volverá a asustarte», declaró, su voz resonando en la pequeña sala. «A partir de este momento, tú y tu familia no os separaréis de mí». Esa noche, los García durmieron en una suite de lujo, protegidos por la muralla de poder y dinero de Khalid. Aislados del mundo exterior, pero más unidos que nunca, Khalid y Lina intensificaron la búsqueda con una nueva urgencia. El ataque de Rashid no los había separado. Al contrario, había forjado su determinación en un bloque indestructible. Khalid contrató al mejor investigador privado de España, un hombre discreto y tenaz que volvió al orfanato con una orden judicial. Durante días, revisaron archivos polvorientos y olvidados, buscando una aguja en un pajar. Cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, el investigador encontró una anomalía, una nota marginal en un viejo libro de registro de la noche en que Lina fue ingresada. Escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible, ponía:
niña del accidente, entregada por S. Ramos. No hacer preguntas. Era la primera pista real, un nombre que rompía 20 años de silencio. El nombre S. Ramos se convirtió en su obsesión, el faro que guiaba su nueva y peligrosa etapa. El investigador advirtió de la dificultad. Era un apellido común, y solo tenían una inicial de hacía 2 décadas. Pero para Khalid, los obstáculos eran irrelevantes. Encuéntrela, ordenó, dispuesto a movilizar toda su fortuna para localizar a esa única testigo. Lina, a su lado, ya no veía a un magnate imponente, sino a un ángel guardián, a un tío que luchaba por ella con la ferocidad de un león. Mientras observaba a Khalid dar órdenes, su mano apretó con fuerza el trozo de tela bordada. Por primera vez, no sentía el peso de un pasado perdido, sino la electrizante certeza de que estaba a punto de recuperarlo. La caza había comenzado. La llamada del investigador privado llegó al amanecer, cortando el silencio tenso de la suite presidencial como una cuchilla. Había encontrado a S. Ramos. Su nombre era Silvia, una enfermera jubilada que vivía recluida en un pequeño pueblo costero de Almería, huyendo de un pasado que la atormentaba cada noche. Khalid sintió una oleada de adrenalina helada recorrerle las venas. Era el momento. No había más esperas, ni más dudas. Miró a Lina, que se había despertado con el sonido del teléfono, y en sus ojos vio el mismo miedo y la misma esperanza que ardían en su propio pecho. Ordenó preparar su jet privado de inmediato. El viaje a Almería no era una simple visita. Era un peregrinaje hacia la verdad o hacia el abismo definitivo. Todo su mundo pendía de lo que aquella mujer decidiera decir. El apartamento de Silvia Ramos olía a salitre y a secretos guardados durante demasiado tiempo. Era una mujer frágil, encorvada por el peso de una culpa que le había robado el color de la vida. Al ver a Khalid, un hombre cuyo poder se sentía incluso en su silencio, el pánico se apoderó de su rostro. «No sé nada, por favor, váyanse», susurró, sus manos temblando tanto que casi derrama el vaso de agua. Khalid intentó ofrecerle dinero, protección, cualquier cosa que su fortuna pudiera comprar, pero el terror a Rashid era más profundo. Ese hombre, él no es como usted, su maldad no tiene límites. Me advirtió que si alguna vez hablaba, no solo me encontraría a mí, sino a todos los que amo. La desesperación se apoderó de la habitación, un muro de miedo que parecía insuperable. Fue entonces cuando Lina, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. No dijo nada. Simplemente sacó de su bolso el pequeño trozo de tela bordada con la media luna dorada y lo extendió sobre la mesa con una delicadeza reverencial. Los ojos de Silvia se clavaron en el tejido y un sollozo ahogado se escapó de su garganta. Era el último fragmento de la manta con la que ella misma había envuelto a la bebé hacía 20 años. Un recuerdo que había intentado borrar de su memoria sin éxito. Al levantar la vista y ver el rostro de Lina, tan lleno de una inocencia que era un eco del de su madre, el dique de su miedo se rompió. «Era tuya», confesó entre lágrimas. «Yo te salvé. Te saqué de los restos del coche mientras tu madre. Él me pagó para que dijera que habías muerto. Grábenme. Quiero que el mundo sepa la verdad». Con la confesión de Silvia grabada en un dispositivo seguro, la pieza final del rompecabezas estaba en su sitio. Khalid ya no era un hombre buscando respuestas, era un ejecutor preparando el golpe de gracia. Su rostro se había endurecido, convirtiéndose en la máscara de acero del magnate implacable que el mundo de los negocios tanto temía. Desde la misma suite donde todo había comenzado a desmoronarse, realizó una llamada a Dubái. Su voz era tranquila, casi amable, un contraste aterrador con la tormenta que se gestaba en su interior. «Rashid, hermano, vuela a Madrid de inmediato. La firma final del proyecto de la torre es inminente y tu presencia es indispensable». En el otro extremo de la línea, Rashid sonrió.
convencido de que su victoria era total. No sabía que estaba volando directamente hacia una trampa, hacia el juicio final orquestado por la sangre que había traicionado. La sala de juntas panorámica, en el último piso del rascacielos, era un escenario de cristal y acero diseñado para la victoria. Rashid Al-Jamil entró con la arrogancia de un conquistador, su sonrisa de depredador reflejada en la inmensa mesa de caoba. Creía que estaba allí para la firma final, el acto que consolidaría su poder absoluto sobre el imperio familiar. A la cabeza de la mesa, Khalid lo esperaba, sereno como un desierto bajo la luna. Pero bajo esa calma, su alma era un glaciar de furia controlada, un océano de dolor a punto de desatar un tsunami. Rashid no lo sabía, pero no había entrado en una sala de reuniones, sino en un tribunal, un juicio preparado durante 20 años y que estaba a punto de comenzar con él como único acusado. Khalid no se levantó. Esperó a que su hermanastro tomara asiento, saboreando el último instante de su ignorancia. «Antes de firmar nuestro futuro, Rashid», comenzó Khalid, su voz resonando con una frialdad que heló el ambiente, «debemos saldar una deuda con el pasado». Con un simple gesto en su tableta, la voz temblorosa de Silvia Ramos llenó la sala, confesando el accidente, el soborno y la entrega de una niña a un orfanato. El rostro de Rashid se transformó en una máscara de pánico y rabia. Se puso en pie de un salto, golpeando la mesa. «¡Es una farsa!», gritó, con una vena latiendo en su sien. «Una vieja loca comprada por tu obsesión enfermiza. Siempre has estado persiguiendo fantasmas, hermano». Pero los ojos de los ejecutivos presentes ya no reflejaban admiración, sino una creciente sospecha. «Tienes razón. La palabra de una mujer asustada podría no ser suficiente», concedió Khalid, su calma desquiciando aún más a Rashid. «Pero hay pruebas que ni tu dinero puede comprar, ni tus mentiras pueden borrar». En ese momento, la puerta de la sala se abrió en silencio. Lina entró, no como la joven tímida y asustada, sino como una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Caminó con una dignidad regia hasta situarse al lado de Khalid, sus ojos fijos en el hombre que había intentado destruirla. «Quizás no creas a una enfermera, Rashid», continuó Khalid, su voz cortante como un diamante. «Pero, ¿puedes negar la marca de la luna creciente de nuestra familia? Te presento a Laila Al-Jamil, la hija de Sara, mi sobrina, la heredera que intentaste borrar del mapa». La visión de Laila, la viva imagen de su madre, fue el golpe que hizo añicos el último vestigio de control de Rashid. El dique de su odio se rompió en un torrente de veneno. «Sí, fui yo», rugió, su rostro descompuesto por la furia. «Lo hice por todo lo que me robasteis. El favor de padre, la herencia de Sara, el nombre, ella y su bastarda no merecían nada, todo debía ser mío». En su arrebato, confesó cada detalle del complot, cada mentira, cada amenaza. Fue entonces cuando dos guardias de seguridad, discretamente apostados fuera, entraron y lo sujetaron por los brazos. Derrotado y expuesto, Rashid fue escoltado fuera, mientras las lágrimas, contenidas durante 2 décadas, finalmente rodaban por las mejillas de Khalid al abrazar a su sobrina, su familia reencontrada. La caída de Rashid no fue un susurro, sino un estruendo que sacudió los cimientos del imperio Al-Jamil. Despojado de todo poder y prestigio ante los ojos atónitos del Consejo, fue entregado a las autoridades españolas, acusado no solo de fraude masivo, sino de conspiración y de la orquestación del accidente que casi acaba con la vida de su hermanastra. Khalid no mostró piedad. En cuestión de horas, cada cuenta, cada propiedad, cada vestigio del poder de Rashid fue congelado o revertido. Fue un desmantelamiento quirúrgico y brutal de una vida edificada sobre la mentira. Mientras tanto, Laila, aferrada al brazo de su tío, sentía el peso de 20 años de historia desplomarse sobre sus hombros. No era solo el fin de un villano,
sino el doloroso y abrumador comienzo de su verdadera identidad. Lejos de dejarse seducir por el brillo vacío del lujo desmedido, Layla encontró su propósito en la dualidad de su existencia. Decidió honrar ambos mundos. Sería Layla al-Jamil para el mundo y para su familia de sangre, pero siempre sería Lina para sus padres adoptivos, a quienes instaló en una preciosa villa cerca de Madrid, no como un pago, sino como un acto de amor filial. Con la inmensa fortuna de su madre ahora en sus manos, creó la Fundación Zahra Lina, una organización dedicada a ayudar a niños huérfanos y familias inmigrantes en España. No era una simple caridad, era un puente entre su pasado de carencias y su presente de abundancia, una forma de asegurarse de que ninguna otra niña se sintiera perdida en el mundo como ella lo había estado. 5 años después, el sol de Madrid iluminaba un rostro completamente transformado. Layla, ahora una mujer de 25 años, segura y elocuente, cortaba la cinta de un nuevo centro de acogida de su fundación. A su lado, Khalid la observaba con una devoción que había borrado por completo las sombras de su pasado. Su mirada ya no era la de un hombre atormentado por el luto, sino la de un padre orgulloso, un mentor que había visto florecer la semilla de su hermana en la tierra más inesperada. Juntos habían reconstruido un legado no sobre el poder del dinero, sino sobre la fuerza de la verdad y la resiliencia del amor familiar. El imperio al-Jamil ahora tenía un corazón y latía con fuerza en cada niño que recibía una segunda oportunidad gracias a ellos. Esa misma tarde, en la serenidad del jardín de su residencia, fue Layla quien le llevó una taza de té a Khalid. El aroma a menta y cardamomo flotaba en el aire, no como un fantasma del pasado, sino como el perfume de un presente feliz. «¿Cómo te lo preparaba mi madre?», dijo ella, su voz suave y llena de una paz que había tardado una vida en encontrar. Khalid tomó la taza, sus manos firmes, y sus ojos se encontraron con los de su sobrina. En esa mirada no había dolor, solo una gratitud infinita. Habían vencido a la oscuridad, habían reescrito el destino. Eran la prueba viviente de que el amor verdadero, como una herencia de sangre, nunca se pierde, solo espera pacientemente el momento de ser reencontrado. La jornada de Khalid y Layla demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia ha tocado tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede escribir. El destino tiene hilos invisibles que ni el tiempo, ni la distancia, ni la maldad más calculada pueden cortar. Todo comenzó con una simple taza de té, un susurro en árabe que fue capaz de derrumbar un muro de dolor construido durante 2 décadas. La historia de Khalid y Layla es la demostración de que el luto más profundo puede transformarse en la más feroz y tierna protección, y que la vida más humilde puede esconder el alma de una reina esperando ser despertada. Su increíble travesía no fue solo la búsqueda de una sobrina perdida, fue la reconstrucción de 2 almas rotas, la prueba irrefutable de que la sangre llama a la sangre y el amor verdadero es un eco que jamás se apaga, esperando pacientemente el momento exacto para resonar y cambiarlo todo para siempre. La victoria final no se midió en el imperio recuperado ni en el castigo del traidor, sino en el legado que construyeron sobre las cenizas de la mentira. La Fundación Zahra Lina no es simplemente un acto de caridad, es el corazón visible de su historia, un faro de esperanza para cada niño que se siente perdido en el mundo, una promesa de que ninguna vida está condenada a la oscuridad. Khalid encontró la paz definitiva no en la venganza,
sino en el orgullo infinito de ver a la hija de su hermana convertir el sufrimiento en un poderoso motor de cambio. Y Laila, al honrar sus dos vidas, demostró que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en la capacidad de tender puentes entre el pasado y el futuro, sanando al mundo mientras sanaba su propio corazón. La historia de Khalid y Laila es la prueba definitiva de que el amor, forjado en la ausencia y cimentado en la verdad, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de reescribir el final más trágico. Si este relato de justicia y reencuentro ha hecho vibrar tu alma y ha renovado tu fe en los milagros, demuéstranos tu apoyo con un me gusta que celebre su victoria. Comparte esta historia para que su mensaje de esperanza llegue a todos los rincones y nadie olvide que el bien puede triunfar. Y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de soñadores, donde seguiremos contando historias que demuestran que, por muy larga que sea la tormenta, el amor siempre, siempre encuentra el camino de vuelta a casa.